Ah, caray. Ya ¿Se está. regresó a Zoom? ¿Es normal? Dice que está Ya. transmitiendo la voz interior. ¿Listo? Dame un segundo. Pues a mí no me sale, no sé ustedes. No le Pues puse. ¿Es que se fue? aquí dice la cura por la palabra está transmitiendo en vivo. Pues si quieres empieza mientras yo encuentro dónde andamos. Dame un segundo nada más, me asomo a la página, capaz que sí ya estamos. Espérame. Si ahora está lento, no sé por qué está tan lento. Ya, Pati, ya creo que ya estamos transmitiendo en vivo, ¿eh? Bueno, ¿Ya? adelante. Empiezo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Cura por la Palabra, que este día 20 de octubre del 2020 tenemos como tema la voz interior. Saludamos a todos los que nos escuchan. Un placer tenerlos de nuevo aquí. No olviden que es súper importante que pongan sus comentarios, sus dudas, todo lo que se les vaya ocurriendo por ahí en nuestro muro. Recuerden que nuestra transmisión es todos los martes a las 11 de la mañana. Hoy empezamos un poquitito más tarde, de repente tenemos fallas técnicas, pero por seguro encontrarán el programa en el muro de nuestra fanpage y también pueden encontrar el podcast en Mixcloud y el programa en nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Le doy la bienvenida a otra de las conductoras, que hoy es su cumpleaños. Un aplauso muy grande. Gracias, Pau, gracias. Felicidades. Un A abrazo, Pati bienvenidos. Ochoa. Gracias, Marta. Feliz cumpleaños. ¿Cómo estás, Pati? Buenos días. Bien, bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Y bienvenida Marta López, analista en formación de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que el día de hoy es nuestra invitada especial. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, gracias, Paola. Gracias, Pati, y felicidades y pues un gusto estar de nuevo acá con ustedes, ahora a través de Facebook, ¿no? Del Zoom. Y Sí, ahora sí. todo es Zoom. Muy bien. Gracias, Marta, por estar aquí. Bueno, al pensar en la voz interior, podríamos traer a la escena dos cosas. Nuestro Pepe el Grillo, habitante principal de nuestra conciencia moral, pero también cabe mencionar el tema de la intimidad, es decir, la relación con nosotros mismos y lo que nos decimos, nos contamos en lo más íntimo de nuestro ser. Esa vocecita interior que algunas veces más ligera, otras más fuerte e imponente, que nos dicta qué hacer o nos evalúa. Se llama super yo. Dependiendo de cómo nos fue en la feria de las reglas, las exigencias familiares y sociales, incluso ancestrales, armaremos una parte dentro de nuestro psiquismo que sin duda estará ahí para bien o para mal. Acompaña y es parte de la prohibición y de la culpa. Será que a veces es bueno escucharla, pero otras no. Viene bien bajarle el volumen y no hacer tanto caso. En cuanto al tema de la intimidad, pienso en la relación de cada uno de nosotros con nosotros mismos y las cosas que nos contamos, las que reflexionamos, las que nos hacen girar la cabeza y nos hacen ser conscientes de nuestro dolor y lo inconsciente también. Eso que nos decimos viene de otra voz, la que contacta con lo más profundo de nuestro ser y la que permite que a su vez podamos construir otro espacio íntimo con las demás personas. Entonces, ¿qué será? La misma voz, pero hablándonos de distintas maneras en distintos momentos. Siempre estamos hablando con nosotros mismos. Es un diálogo personal al que nadie tiene acceso. ¿De qué depende lo que nos decimos y sus múltiples maneras? Bueno, estas son solo unas ideas iniciales y hablaremos de esto y muchas otras cosas más. Entonces, pues no sé, Marta, a ver qué se te va ocurriendo de esto o de lo otro, de lo que tú quieras. Adelante. Sí, muchas gracias, Paola. Fíjate que ahora que con esto de la pandemia yo pensé en este tema porque justo por ahí con toda esta actividad que se dejó
de andar en la calle, de dejar de escuchar el tráfico, como todo esto del ruido externo, empezamos a escuchar más pues lo que era el silbido de los pájaros, el viento, o sea, como en esto de ver que estaba menos ruido afuera, pero en realidad algunos hasta dicen, empecé a escuchar mis pensamientos, ¿no? Y a veces, pues, ese escuchar nuestros propios pensamientos o esa voz interior, pues a veces puede asustar mucho, ¿no? A veces puede tranquilizar, otras veces angustiar, ¿no? Yo he escuchado muchas frases que justamente a veces son las que llevan a alguien a tratamiento, cuando dicen, es que soy un asco, no soy bueno para nada, eh, ya para qué lo haces, mejor deberías de haber hecho esto, o le hubieras dicho esto otro, o hay otras veces que ya se van tornando como más persecutorias, así como seguramente están hablando de mí, están hablando mal, o por ejemplo, adolescentes, yo he visto muchísimo, de seguro no les caigo bien, y a veces porque tienen problemas con un chico, ya es como que con todos se niegan a la oportunidad de conectarse con otros, ¿no? Y uno ya va viendo ahí en el análisis que dices, a ver, pues, ¿cuántos están en tu salón, no? O sea, 30, y de esos 30, nada más uno no te habló ya no quieres ir a la escuela, ¿cómo? ¿No? Claro, ahorita ya con las redes sociales, pues se complica todo, ¿no? Porque a veces no dicen las cosas de frente, a veces mandan muchos mensajes y bueno, es complicado, ¿no? Pero esto que escuchamos ahí de nosotros mismos estaría mejor si no estuviera, o sea, o ya para qué vives, o sea, ya llevan a la persona incluso a actuaciones, ¿no? O a veces esa voz no se escucha de uno mismo, ¿no? Y se escucha de afuera. O yo pensaba, por ejemplo, en esto de los papás primerizos, por ejemplo, ¿no? O ante una situación así que genera angustia, ¿qué hacemos, no? ¿Qué, lo hago, no lo hago? Cuando estás en una situación difícil o te quedas así bloqueado sin poder actuar, ¿qué haces, no? Entonces, pensé en esto de justamente ahora en la pandemia, el poder tener más tiempo para escucharnos y para ver qué pasa con nosotros, eh, pues a veces puede ser muy angustiante, ¿no? Entonces, eh, claro que esa voz, pues por ahí, como dices, el Pepe Grillo que simula en las caricaturas, o el famoso Angelito y Diablito que por ahí pusieron en la presentación, a veces predomina uno, a veces predomina el otro, ¿no? En las situaciones siempre, a lo mejor, esa voz siempre te va a llevar a transgredir, o no, 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 sí, hazlo, ya mañana total te arrepientes. O sea, hay que ver como poder ver por dónde va esa voz interior, ¿no? Si esa voz nos lleva a enfrentar las cosas o no. O sea, cómo saber si estamos bien o no, como dices, o sea, ¿cuándo voy a callar esa voz y digo, ay, no, no, ya no voy a hacer caso? O y Cuando me hace falta que te siento, grite la voz. o entonces, ¿qué vamos haciendo, no? Porque, por ejemplo, yo veo ahorita que hay mucha gente, o sea, que busca esto de los influencers y busca las redes sociales y vas buscando que alguien te confirme incluso eso que tú deseas, ¿no? A veces hay personas que tampoco tienen esa voz, ¿no? O sea, llegan a consulta, tratamiento y dicen, es que no sé qué hacer, no sé por dónde, y bueno, a ver, uno a través del tratamiento va buscando que la persona se puede ir cuestionando, puede ir viendo qué le pasa o qué opciones tiene, ¿no? Porque lo fácil sería el típico, pues dime qué hago, ¿no? Entonces, Fíjate que yo me quedé pensando la semana pasada, sí creo que fue la semana pasada, hablábamos un poco de esto de los coaches, ¿no? El coach de alguna manera que te dice cómo hacerle, dónde hacerle, por dónde hacerle, qué hacer, ¿no? En determinados casos o qué mejor no hacer, ¿no? Y que es una línea directiva, ¿no? Es esa voz que alguien que no tiene su propia voz va buscando imperantemente y que no sé si pudiésemos ir diferenciando a la voz que va surgiendo inevitablemente también en el proceso analítico, ¿no? Con la analista, pensando un poco en que algo de esa voz se nos va quedando, ¿no? Y que también acaba siendo nuestra, pero que no es el mismo lugar donde un influencer, donde un coach, donde alguien externo, porque bueno, todos buscamos consejo cuando estamos en apuro, ¿no? Es inevitable. sí, yo creo que lo primero es como considerar esto de cómo nos constituimos, ¿no? O sea, nosotros nos constituimos a través del otro, de la mirada del otro, de lo que el otro nos dice. O sea,
digamos, para empezar desde el bebé, pues primero, pues la madre es la que le va poniendo palabras a todas las experiencias. Entonces, conforme va viviendo, dice, te duele tu pancita, entonces tienes hambre, entonces, ya tienes sueño, mira tus ojitos. O sea, y va nombrando, ¿no? Por ahí una autora que se llama Piero Lanier va hablando de justamente esto, o sea, de que la madre es la que le va antecediendo, digamos, ya hay un discurso, ya hay toda una forma de hablar, todo un idioma, todo un lenguaje que ya está desde antes de que el bebé nazca, ¿no? Entonces, ya cuando nace, pues ya está inserto en una cultura y hablaba de una violencia, ¿no? O sea, porque es algo que el bebé no pidió, ¿no? Pero digamos que la madre principalmente y después entra en escena el padre, van construyendo esa voz interna, ¿no? Uh-huh. Que está bien, que está mal, que se debe, que no, como decías Paola, esto de los mandatos o lo que se llama el super yo, ¿no? Va rigiendo esa vida, va diciendo, a ver, aquí no porque te pegas, aquí no, no hagas esto, no hagas aquello, y dependiendo de cómo hayan sido esos padres, no solamente con las cosas que te van diciendo, sino con lo que van haciendo, esto es muy importante, porque a lo mejor un papá te puede decir, a ver, aliméntate sanamente y te dan de comer muy bien, pero resulta que la mamá, por ejemplo, no se alimenta bien, ni se cuida ni nada, entonces lo que va a aprender ese niño y en esa voz es como justamente lo que está haciendo la mamá, o sea, no nomás lo que dice. O por ejemplo, no sé, de cómo trata el papá a la mamá o cómo trata la mamá al papá, ¿no? Los hombres son unos perdedores, ¿no? Entonces tiene un hijo y de repente le dice, ay, mi hijito lindo, mi hijito chulo y todo, y a lo mejor con palabras le dice cosas lindas, pero resulta que entonces actúa como que entonces los hombres son un asco, entonces las mujeres son las fregonas, entonces hay que despreciar al hombre. Entonces, eso es lo que va a ir sintiendo el niño. Entonces, él va a ir internalizando esa voz como un ser despreciable. O sea, los hombres son despreciables. Entonces, no solamente es como en lo concreto las palabras, sino como todo lo que rodea el ambiente, o sea, y lo que hacen sentir, que eso también es cómo lo internaliza el niño. O sea, no es nomás de que escucha y ya, como esto de vamos a escucharnos el día de hoy, decirnos que somos wow y somos súper, ¿no? Como echarnos porras nosotros mismos, sino es cómo lo vas viviendo también, o sea, y cómo el niño lo va internalizando, o sea, cómo lo interpretó, cómo lo internalizó, o sea, es como todo un entramado, o sea, no es tan fácil como decir, dile a tu niño desde que nació todos los días esto y aquello, sino todo lo que inconscientemente también va transmitiendo, ¿no? Los padres. Es que fíjate que yo pienso mucho como en la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Que en momentos podemos ser muy benevolentes, pero en momentos podemos ser muy crueles. Es interesante esto que dices de la relación, como quién te ayuda al final a tu relación contigo mismo, porque todo el tiempo estamos en un diálogo interno, ¿no? Nos decimos cosas, dialogamos, pensamos, vamos y venimos, pero la manera también en la que nos tratamos tiene que ver mucho en cómo nos trataron, pero también en cómo tratamos a los demás, ¿no? Y yo hablaba de intimidad también, porque pienso ahorita que Patti decía, bueno, y entonces ir a terapia o el psicoanálisis tendrá que ver, cambia la manera en que nos vemos, esta voz del analista, la relación, la experiencia afectiva con el analista también va formando parte de nosotros como ese objeto interno, por decirlo así, ¿no? Que va cambiando también la relación de nosotros mismos en cuanto a lo que nos contamos de nosotros, en cuanto a lo que nos contamos de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que somos y también lo que transmitimos, ¿no? Pienso de repente, ¿no? En cómo hay personas que pueden tener un super yo súper punitivo y castigador y todo el tiempo criticándose y juzgándose, y que también al llegar al análisis, ¿no? Al tener esta nueva relación con un analista, que también pienso que el análisis desculpabiliza mucho, ¿no? Uno puede ir cambiando eso también. Y si uno no tiene esto, ¿no? Como esta intimidad con uno mismo, no puedes ofrecerle eso al otro también. Esta relación conmigo mismo tan íntima, al irse creando y generando, también puedo ofrecérsela al otro, ¿no? Y ya por último me quedé pensando en lo que dices del silencio. Y ya por ahí me acuerdo que había yo escuchado alguna presentación, algo que hizo esta psicoanalista Adriana Gurayev, que
que ya de hecho la hemos tenido acá, y decía que uno de sus pacientes le decía, ¿no? Al inicio del confinamiento, le decía, es que hay demasiado silencio y yo no estoy acostumbrada a tanto silencio y lo que me provoca el silencio, porque el silencio y hacer silencio en sí también es una forma de dialogar con uno mismo, ¿no? Y también qué tanto podemos tolerar ese silencio o qué tantas angustias o ansiedades despierta también este silencio, ¿no? Quedarte quieto en casa, ¿no? Que en algún momento se dio durante una parte del confinamiento, ahorita yo creo que ya no, que ya es diferente, ya hay muchas otras cosas, pero también traer la cabeza tan ocupada por aquí, por allá, tanto ruido interno, en tanta cosa externa que puedes ir haciendo, también impide ese diálogo interno, ¿no? Porque también es tolerar tus silencios y todo lo que puede irse despertando. Sí, Bueno, yo pensé hasta que ahí. sí hay actividades que favorece que uno escuche esa voz, ¿no? Por ejemplo, Uh-huh. la meditación, el yoga, también el ir a terapia. Y yo creo que algo importante es esto que dices de que es en relación también al otro. O sea, esta voz interior también va cambiando. O sea, va cambiando porque vivimos en una sociedad y va cambiando, como por ejemplo, pensé como esto que decía de los papás, ¿no? De repente van a un grupo de padres que no sé, que están embarazada desde prenatal, ¿no? O sea, todo esto, y van Del platicando psicoprofiláctico. del psicoprofiláctico, van platicando experiencias y dicen, ah, bueno, acá en mi casa esto, en mi familia se usa así, asado, o ya me han dicho esto, y por ahí como que se van desmistificando muchas cosas pues, del embarazo, del parto, de la relación de pareja, de muchas cosas que van moviendo, ¿no? Y entonces uno dice, ah, y me quedo con esto, ¿no? Por ahí hay algunos que dicen, vas con alguien y te dice tal cosa, vas con alguien y vas buscando a ver quién te confirma a veces esa voz interior, ¿no? Y yo creo que eso también cuesta mucho trabajo, sostener esa voz y decir, a ver, yo quiero esto, o sea, por ahí me gustan mucho estas ilustraciones de Alberto Montt, que pone en relación a la ansiedad y creo que también tiene que ver con esta la voz interior, ¿no? Porque de repente dice, ah, voy a salir a la fiesta, pero ya te diste cuenta que se van a dar cuenta de tu inseguridad y todo esto, y ya se pone así todo agüitado, ¿no? Entonces, hablando de eso, o sea, ¿para qué te sirve? O sea, ¿cómo está esa voz? O sea, yo creo que eso es importante en el tratamiento porque cuando tú llegas, obviamente puede que haya una confusión y siempre va a haber un conflicto, ¿no? O sea, interno, hablando de Freud, que ya decía que siempre es un conflicto, o sea, uno no puede hacer todo lo que uno quiere, ni como uno quiere, ni así, porque al final de cuentas, o sea, no podemos hacer todo, ni tener todo, ni mucho menos, ¿no? Y aparte vivimos en una sociedad. Y ahí nos atravesamos con el otro, ¿no? Como dices, a veces como dices, en el confinamiento viene el silencio y hasta como dicen los memes, ¿no? Llegas a la terapia y dicen, ay, ¿por qué el psicoanálisis no habla tanto el terapeuta, no me da consejos? Y dices, bueno, pues para que te escuches, ¿no? Y a veces el poder expresar en voz alta, no, yo sí me escucho, no, pero es distinto cuando lo pones en palabras. Es distinto porque empiezas a darle un orden, un sentido, o sea, eso es importante, o sea, que esa voz interior, o sea, esté como en sintonía contigo, porque de repente a veces puede ser que no esté en sintonía contigo, incluso hasta la escuches como algo externo, ¿no? Ahí lo vemos en la esquizofrenia, en la paranoia, como que no es Sí. algo tuyo, o sea, ni siquiera la reconoces como tuya. Y vemos cómo o sea, cómo ir diferenciando esta, digamos, patología, digamos, de la voz interior, o sea, si está en sintonía contigo, no es lo mismo que esto, de que hagas como diálogo interno, de decir, a ver, pero si sales, mejor sí cuídate y llévate el cubrebocas, porque si no, pues te puedes contagiar, ¿no? A que si entonces ya esta voz interior te impide salir, por ejemplo, o te impide relacionarte, o no, mejor ya quédate en casa, ¿no? Entonces, también eso habrá que, por eso digo, calibrarlo también en relación al otro. O sea, de repente yo estoy sintiendo que mi voz interior me dice que soy, no sé, por ejemplo, pensé como en la mercadotecnia, ¿no? De repente ahorita las campañas estas que hacen, pues es como reforzar esa voz interior, ¿no? De que el último iPhone, el último no sé qué, y me lo merezco, ¿no? Entonces es como reforzar esto interno de decir, no, 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 yo me lo merezco y yo lo tengo que tener, ¿no? Y entonces esa voz interior a lo mejor yo puedo decir, no, no, si está en sintonía conmigo, ¿no? O sea, o siento que, no, 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 si voy a hacerle caso a mi voz interior.
Pero resulta que a la hora de la hora esto de decir me lo merezco y yo lo necesito y no me importa el otro, o sea, pues ya ahí hay una ruptura con el otro, o sea, también es, o sea, ni ponerte, o sea, ahora sí que los extremos. Resulta que siempre estás escuchando al otro y no te escuchas tú, ¿qué onda? Y el escucharte yo creo que también tiene que ver incluso con tu propio cuerpo, ¿no? Porque a veces hay personas, por ejemplo, pensé como en el autista, en los estados fronterizos, o sea, de repente no escuchas una voz interna. Es como decir una luz interna. Digo, yo hago esta semejanza como la voz interior como esa luz. A veces se apaga y no escuchas, o sea, no escuchas, no ves qué onda, no ves para dónde moverte. Y entonces si se apaga esa luz, a veces uno tiene que buscar la ayuda y vas y entonces para ver qué nos está pasando, ¿no? Entonces, si no escuchas esa voz y si no, entonces tendremos que, en el análisis, tendremos que ver la manera de ir creando algo tuyo. O sea, de repente, por ejemplo, hay pacientes que tienen miedo de dejar en las vacaciones al terapeuta. ¿Por qué? Porque es como que ahora quién me va a decir qué hacer. Y ahora quién me va a decir, y uno dice, a ver, calma, ¿no? O sea, también lo que ya llevamos en este tiempo de tratamiento o lo que ya hemos analizado acá te va a acompañar. O sea, ¿por qué? Porque es como poder pensarlo juntos, pensar interiormente qué te está pasando, para dónde vas, y no nomás llevar a la acción o a quedarte sin moverte, ¿no? Inmovilizado. Entonces, yo creo que en estos extremos está la patología, o no poder escuchar una voz interna. A lo mejor puede que sea muy loca, lo que sea, ¿no? Pero, y también, por ejemplo, uno reconoce que es una voz interna. Eso también es importante, o sea, porque de repente, por ejemplo, vemos desde chiquitos a niños que son muy fantasiosos y dicen, ay, no estará mal, ¿no? Y de repente hablan solos o cantan solos, y entonces dice, ay, no estará mal mi niño. Entonces, uno ve que en realidad es un mundo interior rico. Se hablan y hacen y todo esto, pero el niño sabe que es el mismo, ¿no? No es como que sabe que es otro, ¿no? O sea, es el mismo cantando, se hablan, ah, ya sé, ya sé. Entonces, es como poder ir diferenciando que hay momentos que sí puede haber como esto de no escuchar nada o quedar como aturdidos, ¿no? Por eso digo también como el autista que no es como que tenga una voz clara interior, sino que es como un aturdimiento de no poder tomar una decisión, porque al final de cuentas esa voz interior nos ayuda a decidir, nos ayuda a relacionarnos, y a veces cuando no puedes así ni escuchar ni nada y te quedas en shock, o sea, uno tiene que ver qué está pasando, ¿no? O sea, como que ya no pudiste con esa realidad o algo está sucediendo que ya, por ejemplo, como las drogas, yo pensé, ¿no? O sea, que a veces para no escuchar esa voz o ya se tornó muy agresiva o muy violenta o mátate o ya para qué no les haces falta. O sea, es como a veces incluso también utilizar las drogas como para eso, mejor para acallar esa voz interior o a veces la culpa, ¿no? O sea, si la regaste en alguna situación o en cosas o te vas dando cuenta de ti mismo en cosas que, que la regaste, entonces esa culpa pues puede que no te deje, ¿no? Entonces, pues mejor me drogo, mejor me alcoholizo, total, ya mañana a ver qué, ¿no? Y así va como querer anestesiar también este, este otro yo interno, ¿no? Digámoslo así. De, Fíjate que, perdón, Pati. sí, dale. Fíjate que yo pensaba, Marta, en la importancia, o sea, como hacer hincapié en Uh-huh. algo que has mencionado sobre al final más bien al inicio, quién te habla de ti, ¿no? ¿Quién te Uh-huh. ayuda hasta presentarte tu cuerpo, ubicar tus afectos? O sea, toda la experiencia emocional con tus primeros cuidadores, sea tu papá, tu mamá, todo lo que te dicen de ti, lo que se piensa de ti, las expectativas de ti, conscientes o inconscientes, va formando parte de esa voz interior y a mí se me hace bien complejo, pero a la vez bien delicado, pues, ¿no? Por eso yo hace ratito les decía, podemos ser tan benevolentes con nosotros mismos Ujú. como tan crueles con nosotros mismos, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan, y a veces como ir encontrando esa balanza o ir entendiendo por qué me hablo así, por qué pienso esto de mí, por qué cuando cometo un error me trato de esta manera, ¿no?
y lo complejo y lo delicado en el sentido, pensaba como en la gran responsabilidad, ¿no? De ayudar a una personita a crecer, a hablarle de sí. Pensaba en la mamá que incluso le presenta el cuerpo al niño, ¿no? Hasta en esa cosa tan básica, pues mira tu manita, mira tu piecito, oye, qué bonito cabello tienes, o sea, como en esa dulzura también que te pueden presentar hasta tu cuerpo, también va formando parte de esa voz interior. Y luego, por otro lado, pensé como, bueno, como en este interlocutor necesario que a veces necesitamos, ¿no? En esta voz interior, como Eso. de hablar, de decirnos, de pensar, de pimponear ideas con uno mismo. Y ¿saben qué? Me acordé del diario de Ana Frank, ¿no? Me acordé porque, bueno, justo el fin de semana estaba viendo un documental que está en Netflix que habla de ella y de otras historias paralelas en todo esto del Holocausto. Pero se me hizo bien interesante cómo ella, ante toda esta situación terrible que es la Segunda Guerra Mundial y ella y su familia, más otras personas que estuvieron encerrados 2 años, ella se auxilia de su diario también, ¿no? O sea, en un diario ella va plasmando todos sus pensamientos, todo lo que le va sucediendo, pero tiene un interlocutor porque ella escribe cartas dirigidas a alguien que ella llama Kitty, ¿no? Y todo el tiempo al estar hablando con ella misma, pero con esta necesidad de poder hablarle a alguien más y poder expresar también, plasmar ahí todo lo de su voz interior, ¿no? Y la necesidad que tenemos de esto como interlocutor y de poderlo plasmar. Y bueno, me acordé de eso, nada más. Yo realmente me voy quedando con esto de la distorsión de la voz interna, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que nuestra voz realmente se siga como de alguna manera apuntalando o quedando con una salud mental, con un beneficio para la propia persona, ¿no? Y me acordé mucho de esta frase de que realmente ojalá seamos tan valientes para hablarnos como los otros nos hablan, ¿no? Para conocernos desde donde el otro nos conoce. El otro de alguna manera nos da un reflejo de lo que somos nosotros, desde estos cuidados maternos que ya Marta describía, hasta después todas las personas con las que convivimos y compartimos, ¿no? Vamos de alguna manera corroborando quiénes realmente somos y en base a eso podemos ir instaurando nuestra voz interna un poco más ajustada a la realidad, ¿no? En donde no nos engañemos tanto. Pensaba yo que el super yo es heredero de la cultura, o sea que el super yo también se forjó o se internalizó en el inconsciente con nuestras normas, con las reglas dictadas por los padres y la cultura en la que nos toca nacer, en la historia, en el momento en el que nos toca nacer, y que de ahí es de donde podríamos movernos. Si algo sabemos es que esa voz interna sí puede modificarse, sí puede empezar a tomar un equilibrio. Como hace rato Pau hablaba de la culpa, ¿no? La culpa puede ser algo que nos destroce la vida y que todo el tiempo nos estamos sintiendo, y dicen que los mexicanos la traemos introyectada, ¿no? Que tenemos la culpa de nacimiento y que todo el tiempo estamos perseguidos, ¿no? Por aquello que dejamos de hacer, por aquello que nos faltó hacer, porque no fuimos suficiente para X, Y, Z, claro, originalmente seguramente ha de haber sido para los padres, pero es de ese lugar de donde nos podemos desplazar, ¿no? Para poder lograr un cambio, porque el cambio se logra también gracias a que nosotros podamos empezar a ajustar esa voz interna. Y por eso a mí me gustó mucho el cuento, ahorita que mencionabas al diario de Ana Frank, me acordé de un cuento infantil que hizo Carmen Villoro, que se llama Merilia. No sé si les tocó estar en la presentación del libro, pero está precioso, es un librito así chiquitito, es súper tranquilo, pero que va siendo Amerilia, va teniendo una voz interna acompañada con esta niñita, ¿no? Que la va siguiendo en la almohada, en el desayuno, en la cena, y le va haciendo el diálogo de lo que va viviendo, le va aterrizando lo que van siendo sus afectos, sus sentimientos, le va dando credibilidad para lo que ella realmente está sintiendo, porque hay gente que dice, pues es que a lo mejor es mi idea, a lo mejor, no sé, yo sentí que me vieron feo, y dices, no, espérate, a lo mejor no te vieron feo, estaban viendo feo, pero no te veían feo, ¿no? Y entonces que ahí podamos empezar a ajustar esa voz interna, que insisto, en el tratamiento psicoanalítico es un lugar privilegiado porque buscamos la verdad de cada sujeto, en la realidad psíquica de cada sujeto. Y en esa realidad psíquica de cada sujeto no hay manera de engañarse y no se puede ir con la falsedad, ¿no? Entonces es algo muy lindo también. Claro, y Marta, ahorita, tú, perdón, Marta, yo te quería preguntar algo, pero a ver, si no, quieres di tu idea. Es no, que yo sabes que me pregunto,
decías algo de cuando no hay voz interior. Entonces, no sé si, como que lo vas diciendo por ahí en tus comentarios, pero no sé si pudieras, pues, no sé, profundizar un poquito en esto, porque es interesante, ¿no? Cuando no la hay o es muy escasa. Uh-huh. Claro, bueno, es que ahorita pensando en esto de cómo se ve internalizando esta voz, ¿no? O sea, sí es cierto que tiene que ver a través de los cuidados, está también en relación al cuerpo, porque pensé como a veces no hay esa voz justamente interior y a veces el cuerpo es el que termina hablando, ¿no? Entonces, y que también tiene que, esto que decía Pati, tendría que haber un ajuste a la realidad. O sea, al final de cuentas, pensé en esta función que decíamos hacer la madre, donde va el niño interiorizando todo esto, pero por ejemplo, pensé en esto de las madres cuando no ven al bebé como es, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo va a ser esa voz interna? O sea, no va a cuadrar, no va a checar, no va a empatar esto que está diciendo la madre, puede decir que es lo más maravilloso del universo y demás, pero en realidad no está viendo a ese niño o esa niña, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver, porque es como que no va a ser ese match o no va a cuadrar esto que están percibiendo todos los demás y solamente la mamá, pues, o por ejemplo una mamá deprimida que no, que ni piensa en el niño, ni le dice nada, o por ejemplo esto de que mientras son niños, pues al cabo que ni entienden, ¿para qué les dice uno cosas, no? O desde el vientre, ¿no? O sea, ¿para qué le voy a hablar a mi bebé si todavía está en mi panza, ¿no? Y justo el oído es uno de los principales sentidos que se forma. Y no es lo mismo cuando la madre puede cantar, o sea, expresar el sonido, digamos, de la voz y cantarle al bebé en la panza o escuchar música, porque justamente eso es lo que va a ir acompañando y va como que todo se va juntando, ¿no? Porque pensé en esto de si la mamá cree que porque piensa en el bebé o estando en su vientre o le dice, ay, qué lindo, en la cabeza, ¿en qué momento escucha el bebé? Nunca la va a escuchar. Y si crece y también la mamá no habla, pero está, o sea, es como que está conectada con el bebé, así como mágicamente, y no tiene ni siquiera que hablar porque ya lo está pensando, ya desde ahí hay una distorsión. O sea, ya desde ahí no hay un registro de una voz, ¿no? De esa madre que se conecta. Entonces, cuando no hay esa voz interior, uno tiene que pensar en que hubo ahora sí que una ruptura en esa voz, o sea, no hubo esa instauración de esa voz en lo concreto, o sea, esa voz física, ¿no? Esa lengua de la madre, para empezar, ¿no? Y que pudiera ir nombrando todas esas experiencias, esas cosas que parecieran, por eso digo que parecieran obvias, que está pasando el bebé, pero en realidad no son obvias. Si uno lo ve en las crisis de los adultos, que dices, a ver, pues, no sé, te corrió en el trabajo, te cortó el novio, o sea, y son cosas que pareciera, bueno, pues como pues uno tiene que seguir adelante, pero que no ayuda a uno si dice, ay, no te apures, luego te vas a conseguir otro. O, ay, no te apures, tú no sé qué. Pero en realidad no va a esa sensación que está sintiendo la persona y que obviamente no nomás tiene que ver con ese momento, sino que va remitiendo a justamente todo ese periodo donde no hubo un nombramiento, o sea, no hubo algo que pudiera ayudar a metabolizar las experiencias desde bebé, que pueden ser no sé, desde el hambre, el sueño, o sea, todas esas experiencias que parecieran sentidas desde lo físico, desde lo corporal, pero que también en un adulto luego dice, siento que algo me va a pasar y no sé qué es, ¿no? O quién sabe cómo me siento. O sea, como ni siquiera poder clarificar el registro, o sea, de qué le va pasando a la persona, ¿no? O sea, creo que sí tiene mucho que ver, porque por ejemplo, los bebés empiezan así como a hacer estos ruiditos y hacerle colalia, ¿no? Así, y esa es ya una diferenciación de la madre, ¿no? Entonces, el que pueda hablar el niño, por ejemplo, los problemas del lenguaje, o sea, uno ve que, bueno, que el que pueda tener una voz ese niño, bueno, quiere decir que ya también hay una voz interna, ya hay unos pensamientos, ya hay algo que piensa, mi mamá me dijo esto, pero yo voy a hacer esto otro, ¿no? O no, yo quiero hacer esto, o en qué estás pensando, y acá está, en este juego mental, ¿no? O sea, se está representando cuando está la madre, cuando no, lo que va sintiendo, o sea, ya hay un movimiento interno, ¿no? Digamos, o sea, es como que ya poder ser
esa conciencia es porque también ya hay esa voz, ¿no? Y cuando no hay esa conciencia o pues quiere decir que no se está instaurando eso y habrá que ver, como decía, qué tanto es porque es como que la madre que no permite que el niño o el bebé pueda ir identificando sus propias sensaciones, sus propias experiencias y decir, me gusta, no me gusta, pasa tal, o sea, como que no le ayuda a ir nombrando todo eso, ¿no? Entonces, hay una comunicación interna, ¿no? Que está deteriorada, ¿no? O sea, el niño, por ejemplo, puede estar percibiendo algo, pero la mamá le dice otra cosa y entonces ya no es como lo siente, ¿no? Tengo calor y resulta que me ponen el suéter, o sea, ¿qué pasa, no? Entonces es como que mejor ir acallando esa voz, por eso pensaba en esa lucecita que se apaga, o sea, pues ¿para qué hablo si de todas maneras no me escuchan? ¿Para qué digo si no me escuchan? O sea, como que va viendo como es como algo que queda ya impuesto, o sea, esto de la norma. Por eso es muy importante, por ejemplo, con los niños, incluso con los adolescentes, o sea, darles explicación de por qué son las normas, no es nomás porque a mí se me dio la gana, ¿no? O porque yo lo digo y porque soy tu madre, sino mira, es que si no haces esto va a pasar esto otro. O sea, es como irle ayudando que él pueda ir desde lo que percibe, desde lo que siente, como irse adaptando al mundo. O sea, al final de cuentas es eso, o sea, poderse adaptar y poderse mover él solito. Entonces, a veces también en ese sentido, pues obviamente cuando viene, por ejemplo, pensé un punto importante en esto de la voz interior y de cómo a veces se torna, pues, como les decía, persecutoria o agresiva o en reproches o reclamos. O sea, pensé en esto de que pueda irse asimilando, o sea, la experiencia, pero también que no quede como algo impuesto. Y pensé en esto de que al final de cuentas, esta conciencia o voz interior siempre tiene que ayudarnos o nos tendría que ayudar a tolerar la frustración, ¿no? Porque es una frustración estar en un mundo donde no somos los únicos, como en el vientre de la mamá, y donde necesitamos de otros, y entonces es una frustración, por eso decía que sí termina siendo un conflicto, pero donde esta laxitud o esta exigencia, a ver, me está llevando a mí a esforzarme el día de hoy, por ejemplo, o sea, siempre tiene un grado de esfuerzo o sea, a mi entender, siempre va a tener un grado de esfuerzo, o sea, si esa voz me está diciendo, no, déjalo, total, ¿qué más da, no? Ahorita, ¿para qué lo haces? Luego lo haces. Y luego otra vez, no, ya, déjalo, o sea, ¿qué más da? Otro día más, ya no lo hiciste hoy, no lo hiciste ayer, hoy menos, ¿para qué lo haces? Y así, o sea, te vas 2, 3 días y dices, bueno, entonces, pero dices, a ver, si ya dejaste un ratito o lo dejaste 10 minutos y dices, no, ya lo voy a hacer, y ni siquiera han pasado ni una hora, o sea, ahí es como poder ver qué tanto eso me sirve para mí, para adaptarme, para crecer, y cómo está, o sea, cómo está esa voz interior, digamos, o ese, como decías, ese super yo, o sea, esa voz interior, claro que contiene todos esos mandatos, por eso decía, no solamente en la voz del otro, sino en lo que se ha vivido en la familia, en lo que las expectativas también puestas ahí, ¿no? Lo que se espera de que yo deba de ser, ¿no? Entonces, ahí es donde uno puede ir, primero es conocerse, ¿no? O sea, ¿cómo está esa voz? O sea, si siempre nada más el escucho para darme en la torre y para ponerme zancadilla, o siempre yo creo que soy el pregón de la pradera, ¿no? Entonces, hay que primero conocernos y conocer cómo es esa voz, escucharnos, porque si ni siquiera nos escuchamos, no vamos a saber, ahora sí que ni de qué pata cojeamos. Y eso obviamente en el análisis puede ayudar muchísimo, porque si tú te conoces, pues puedes saber, para empezar, por dónde andas, ¿no? O sea, si resulta que la voz la escuchas, pero pues nunca te sirve para adaptarte a la realidad, no te sirve para convivir, no te sirve para socializar, entonces algo está pasando, ¿no? Entonces, como que sí, no hacernos sordos, digamos, a esto, ¿no? O sea, y ahí sí podemos hacer como escuchar nada más lo que nos conviene y quedarnos encerrados, y entonces yo no salgo, no convivo, yo estoy aquí tranquilo, no lo molesto a nadie, pero en realidad, o sea, siempre, por eso digo, siempre hay un cacho de frustración en la vida, y entonces habría que ver qué tanto nos permite adaptarnos y enfrentar. O sea, siempre hay una parte de enfrentar, ¿no? Es el lugar donde la voz interna tiene que estar siempre en entera comunicación con un otro, ¿no? Que el otro sea igual de importante y de interesante
para que pueda permear en mi propia voz. El otro tiene que darme un ping pong, el otro tiene que dar, o sea, si no se convierten en monólogos, ¿no? Yo pensaba que ese lugar en donde solo me escucho a mí es igual de cerrado, igual de insano, ¿no? En donde yo valgo, yo sirvo, yo puedo, yo soy, y el yo es el único que de alguna manera prevalece, y entonces nos borramos y nos desaparecemos del mundo. Tiene que haber una interacción, tiene que haber un diálogo con el mundo, con el otro, con la vida, para que entonces nosotros podamos realmente tener una voz propiamente dicha, porque si no va a ser esta otra cosa, ¿no? Pensaba yo en esas, a mí también me gusta mucho Alberto Montt, ¿no? El caricaturista, y de alguna manera pone a la depresión y pone a la angustia, y son voces intensas, son voces que mueven y prohíben al sujeto apropiarse de su quehacer, ¿no? De su quehacer cotidiano, de su pensamiento, de su lugar en la vida. Y entonces, de alguna manera, cuando estamos en esa distorsión de la voz realmente ya no nos pertenece, aunque surja aparentemente de nosotros y de nuestro pensar. Bueno, voy a hacer un pequeño comercial, ¿sale? Entonces, les informamos que en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara contamos con la clínica José Sayago, la cual ofrece tratamientos de psicoterapia con enfoque psicoanalítico a muy bajo costo. Por situación de la pandemia, la clínica está ofreciendo a manera de emergencia 4 sesiones sin costo. Para todas las personas que necesiten este servicio, pueden llamar al 31 21 53 91. Esto es por la tarde, este es un teléfono local. Y al celular 33 11 30 93 70 con la secretaria Carmen. Este servicio también está pensado para todo el personal que trabaja en el área de salud, como enfermeros, doctores, psicólogos, quien requiera apoyo, atención, por todo lo que esté transitando en este momento. Adelante, contamos con este servicio que es parte de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Entonces, bueno, después de mi comercial, también decirles que se me pasó al inicio por felicitar a Patti, ya no les dije, que le mandamos un saludo a Gael, que por ahí tuvo un contratiempo, que también es otra conductora de aquí de La Cura por la Palabra. Entonces, bueno, la extrañamos y ya la tendremos por aquí el próximo martes. Un saludo para ella también. Quiero nada más comentarles a todos los que han escrito un feliz cumpleaños en el chat. Muchísimas gracias, los recibo con cariño. Pero también hay muchas felicitaciones al programa. Dicen que qué gran tema, dice Alba, dice también Adolfo, gran programa. Bueno, en general ponen muchos corazoncitos y muchos likes. No hay una pregunta como tal, pero dicen que ha estado muy interesante el programa. Oigan, yo nada más como apuntar un poco, es que pensaba en esto cuando la voz interior es prestada y no lo sabes, ¿no? Uh-huh. Pensando ¿Cómo te das cuenta, no? ¿Cómo te das cuenta que eso que te cuentas de ti, que te dices de ti, que si te haces, lo que sea que pase en ese mundo interno, en referencia a los mandatos o estas cuestiones, son prestadas en el sentido de que no es algo tuyo, no es algo propio, ¿no? Pensaba cuántas veces no estamos obedeciendo, sin saberlo, a la expectativa de alguien más, cubrir el gusto de alguien más, vivir para alguien más, que la vida a veces ni te sabe, ¿no? No tiene ese saborcito de esto es mío, yo lo quiero, yo lo pienso, ¿no? Como estos pensamientos prestados y que sin saberlo es de alguien más. No sé qué opinan ustedes. Sí, se me hace interesante esto que dices, Pau, y ligándolo un poquito con lo que venía diciendo Patti, pensé en esto del otro, o sea, de que el encuentro con un otro siempre nos modifica, ¿no? Y que también no somos algo ya como acabados y definidos, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre, hablando de esto de escucharnos y hacernos escuchar, ¿no? Porque a veces esta voz interior, bueno, pues nos lleva a sentirnos de tal o cual manera, a pensar cosas de nosotros mismos y demás. Pero ya cuando estás con un otro, yo digo, a ver, ¿qué tanto realmente sí nos relacionamos y qué tanto nada más estamos buscando que nos escuchen, ¿no? O sea, esto de que hablabas del monólogo, resulta que
yo no dejo que el otro me cuestione, no dejo que el otro entre al discurso, o hablo y hablo y hablo y hablo así hasta que me canso y el otro se queda así, ¿no? O sea, ni siquiera tomas en cuenta al otro. Pues eso ya nos va hablando de que no hay un diálogo, ¿no? No hay un acercamiento a través de, por ejemplo, de esto de la palabra, ¿no? Entonces... Un interés en el otro, ¿no? Un interés, o sea, el poder escuchar al otro. Entonces, a veces es como en esto de cuando te escuchan, o sea, tú llegas y sí, fíjate que me pasó esto con tu mejor amiga, o con esto, fíjate que me pasó esto, y de repente te dice, ay, no, pero es que te pasaste tú, ¿no? O no, no, es que estuviste muy agresivo, o estuviste muy esto, y tú dices, no. Y entonces, o sea, uno va calibrando en ese encuentro con el otro, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es como, o sea, somos como un instrumento, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos afinarnos, pues? Porque por otro lado, esto que decías, Paola, o sea, cuando esa voz interior, yo pensé en cómo detectar o cómo identificar si esa voz, pues, es como muy sana o no, o qué onda. O sea, yo puedo decir que sí, ¿no? A mí me sirve y punto, ¿no? O estoy tranquila con eso, y hasta que no viene un suceso o alguien y me cuestiona eso, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, pero ¿qué tanto, por ejemplo, digo, que tendría que ver con podernos conocer, pero yo pensé en esa voz interior, si tenemos esa capacidad, o sea, si nos lleva a poder disfrutar, ¿no? Y sentir el placer, o sea, si nos lleva a resolver los conflictos o no, o más bien nos ayuda a huir, ¿no? O sea, si nos lleva a ser independientes, a ser autónomos. Entonces yo a veces, pues yo creo esto de la vida, o me dice esto mi voz interior, pero resulta que yo, pues ahí me quedo, o sea, no quiero cuestionarme, no nada, pues algo está pasando, ¿no? O sea, ahora sí que como dicen, quietita te ves más bonita, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, esa voz interior, a lo mejor ni siquiera la escuchas para empezar, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a saber con mayor razón que no es algo tú, ese discurso no es tuyo, ¿no? O sea, que eso es como poder, que justamente para eso sirve el análisis, para poder apropiarse de esa voz, ¿no? De decir, decidí esto y tal, ¿no? O sea, de poder reforzarse. Y en ese sentido yo decía como esto de los padres, ¿no? Por ejemplo, primerizos, que a veces cuesta mucho trabajo, por ejemplo, con el primer hijo, a veces hasta el segundo, tercero, vete a saber hasta cuándo, como poder decir, a ver, ya me dijeron esto, pero no, o sea, yo siento, por cómo veo a mi bebé, por cómo veo mi situación, por esto, o sea, yo creo que le puede hacer mejor esto, otro, ¿no? Y decidirlo tú, o sea, y es en esa voz interior decir, a ver, no, yo creo que es esto mejor, ¿no? O sea, como en ese, por eso decía también, ese ajuste social, o sea, ¿me está sirviendo para ajustarme socialmente o nada más para quedar bien con mi familia, por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo creo que todo, la convivencia nada más es con mi familia, pero no me sirve para ir más allá. O sea, si ya me está cerrando la cabeza, si ya no me permite pensar más allá, o sea, porque ahora sí que hay muchísimas opciones. O sea, si yo no quiero cuestionarme nada y decir, no, yo ya sé que por ejemplo, como muchos dicen, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿no? O la familia es nada más papá, mamá, hijos. Oye, pero pues, no, una pareja podría adoptar. No. Una familia es papá, mamá, hijos. A ver, ¿y tu tía que vivió todo el tiempo con la abuelita o sea, y que nunca hubo un hombre, qué onda? Entonces ya se empiezan así como a cuestionar qué onda con esas internalizaciones de lo que debe o no ser, ¿no? Entonces, tendría que haber un ajuste social. Y pensé también en esto de a veces hasta el sentido del humor, ¿no? O sea, que eso también es sano. Y también en cuanto a que esa voz interior me lleve a tener más vida, más vida. Si de repente me lleva a estancarme, si de repente me lleva a no moverme, a aislarme, aguas, porque ahí ya puede que incluso esos diálogos internos, como dices, a lo mejor no lo voy a detectar exactamente porque tal cosa pase, pero sí ya nos está, ¿cómo decirlo?, empobreciendo, ¿no? Entonces, habría que cuestionarnos esos diálogos internos con nosotros mismos y esa voz interior, ¿qué escuchamos? No, así estás bien. Y resulta que estás aisladísima del universo, ¿no? Entonces, pues como poder ir, para empezar a cuestionarnos, ¿no? Suelen estar comentando que qué interesantes ejemplos. Hablaron de lo que implica en lo cotidiano ser dueño del propio destino, un espacio con reglas propias
sin olvidarnos de los otros, ser y vivir la calidad humana. Muy bien. Claro. Chicas, estamos a punto de finalizar, entonces no sé si quieran hacer un comentario final, a manera de conclusión. La verdad es que ha estado muy, muy interesante, ¿no? Hablar de este tema que parece como algo muy coloquial, como tu voz interior, pero es bien complejo, ¿no? Entonces, no sé, por ahí Marta, Patti, ¿qué quieran comentar? Pues yo nada más, la verdad es que me quedé pensando en que es más difícil de lo que uno podría decir, ¿no? O sea, se dice fácilmente, escucha lo que quieres, ¿no? Piensa en lo que quieres, háblate a ti mismo, pero resulta que nos podemos engañar muy fácilmente también, que podemos hacer mucha burla de lo que luego nosotros nos tenemos que decir a nosotros o nos podemos atacar mucho cuando no tenemos una regulación también con nuestro sentido superyoico y la culpa y los duelos y las pérdidas y todas las situaciones que de alguna manera en la vida hemos tenido, ¿no? Alguien que está eternamente feliz también debería cuestionarse, alguien que está todo el tiempo mal debería cuestionarse, o sea, que va a haber subidas y bajadas en la vida como en todo y que nuestra voz interna también deberá irse ajustando conforme vayamos desarrollando la vida, ¿no? Me gustó mucho el tema, Marta, muchas gracias. Gracias, sí, y pensé también en esto del sentido de las voces que a veces tenemos internas, ¿no? O sea, cuando también no nos hacen sentido, o sea, las escuchamos de nosotros mismos, pero no, o sea, no decimos es una voz de afuera que me dice, pero a veces empieza, digamos, como a disociar, digamos, de nosotros, ¿no? O sea, ya no es como en esto de lo que aprendimos de las reglas, pero dices, esto no me cuadra, ¿no? O sea, cuando no hay un sentido, no te hace sentido con lo que quieres lograr, con lo que quieres tener, por ejemplo, en la vida, y de repente te surgen estas como ataques, ¿no? De ciertas palabras, de ciertas frases en ti mismo, o sea, como que está padre como poder ir escuchando a ver por ejemplo, pensé como en las noches de insomnio, ¿no? O sea, de repente llegan estas voces y a veces uno las aturde o las atolondra con el Facebook, con el esto, con las redes, con el alcohol, lo que decía, pero a veces es como ver por dónde tendrá que ir, a lo mejor por ahí también encontramos que ni siquiera es algo, esa voz interna, ¿no? Por eso decía que sí hay la posibilidad de irlas modificando para que podamos vivir de otra manera, ¿no? Entonces, pues muchas Tute gracias. tiene también un cartón muy lindo donde dice, está la monita entrando a análisis con su analista y le dice, vengo a ver, a ponerme de acuerdo conmigo mismo a ver qué es lo que quiero, ¿no? Y también había otro que decía, vengo a hablar conmigo mismo, ¿no? En presencia del otro, pero a poder desarrollar la propia voz interna. Pues Claro, porque muchas gracias. como dices, Digan, eso digan, de digan. escucharnos es una cosa, ¿no? O sea, uno se puede escuchar y decir las cosas, pero ya cuando te escucha alguien más y ya cuando lo pones en palabras, pues ahí es donde justamente sacarnos de nuestra propia mismidad, ¿no? Entonces, es decir, a ver, no, nada que ver eso que piensas de ti, ¿eh? O nada que ver esto, o sea, para bien y para mal, ¿no? Pero es irnos ajustando. Yo creo que ese es el punto, o sea, en relación a un otro, en relación a poder tolerar, y también esto de ir, digamos, calibrando la brújula, ¿no? O sea, porque también al final de cuentas, esa para mí es la importancia de esa voz interior y poder analizarla y poder analizar lo que nos decimos de nosotros mismos, porque eso es lo que nos va a guiar. Entonces, si yo creo que es la vida de tal o cual manera, o soy de tal o cual manera, o debe de ser de tal o cual manera, como esas voces, pues al final de cuentas así voy a actuar. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Carlos Bueno, Flores dice, interesante el tema de la voz interior, un tema que va poco más allá de la percepción propia de las cosas. Creo que mucho tendrá que ver el autoestima, la manera en cómo se orienta esa voz interior y al final cómo actuamos. Saludos desde Pachuca, Hidalgo, mi cuñado. muchas gracias. Muy bien. Oigan, yo Un nada abrazo. más para Gracias. finalizar, antes de cerrar con el programa, pensaba también la importancia de la búsqueda de la ayuda profesional cuando de repente esta voz interna te hace sufrir mucho, te da mucha lata y es muy, muy difícil acallarla, como también ver en proporción cuando esto se te sale de las manos y está como afectando demasiado tu vida, tu estar en las cosas. Entonces, bueno, por ahí que siempre es importante pedir ayuda profesional. Te agradecemos muchísimo, Marta. Muchas gracias, Patti. Gracias a ustedes. Un gusto. Este,
Un gusto y agradecemos a todos profundamente que nos escuchen, que sigan nuestra transmisión. Recuerden que pueden visitar la página de Facebook de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, en donde se enterarán de los eventos que tenemos día a día. Visiten por ahí, como ya les decía al inicio, nuestro enlace de Mixcloud, el canal de YouTube. Vean también por ahí en la fanpage de La Cura, como les decía, para que vean también los eventos que hay en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Y agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis y siempre muy contentos por pertenecer tanto a IPA como a FEPAL. Y nos vemos hasta el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias. Bye. Bye bye.